ciclo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social que venimos desarrollando desde hace varios programas. En el día de hoy tenemos a una entrevistada que para mí es parte fundamental de la historia argentina y de la historia mundial de los últimos 30 años. Tenemos en nuestro living a la señora Estela de Carlotto, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Estela, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Estela, la primera pregunta tiene que ver justamente con su infancia. Usted nació en Buenos Aires y desde muy chica se fue con su familia a un pequeño pueblo de La Pampa. ¿Por qué su familia se muda a este pueblo? Bueno, si yo nací en la capital federal, en el barrio de Flores, en 1930, en octubre, y la segunda hija de este matrimonio, de May Bauer y Miguel Alejandro Barnes. Mi papá era empleado de correo y le ofrecieron hacer, ser jefe de correo, mejor dicho, en una población que le daba más oportunidades para mantener a su familia y criar a sus hijos y estar en un ambiente más interesante para él. Y fue en Villa Sauce, que no es de La Pampa, es de la provincia de Buenos Aires. Está cerquita, claro, está cerquita. Sí, exactamente, está cerca de General Villegas, de San Mauricio, bueno, de una serie de poblaciones, pero está en la provincia de Buenos Aires, Villa Sauce, que es un pueblito pequeñito. Yo vivía allí desde muy chiquito, de meses, yo creo que tenía meses, hasta los 7 años. Y tengo los mejores recuerdos, porque en un pueblo chico donde no había un montón de necesidades básicas, no recuerdo una iglesia, no recuerdo un médico, pero sí, claro, las autoridades eran el jefe de policía, el jefe de correos y el jefe de la estación. Es decir, para las cosas internas de un pueblito que, bueno, lo más destacado era por ahí los carnavales, donde las mamás nos disfrazaban a todos, y el corso famoso con esos juegos hechos muy artesanales. Recuerdo mucho el campo, las chacras, la naturaleza, gente muy muy buena. Mi mamá, nacida en Buenos Aires también, hija de padres ingleses, hermanos ingleses, casada con un hombre sencillo como mi papá, se adaptó mucho a esa vida, pero mantenía ciertas costumbres, como hacer unos vestiditos muy bonitos para mí, que era la única mujer, fui la única mujer, porque allí después nació otro hermanito menor, 7 años que yo, y o sea que eran medio los chiquitos mimados del pueblo. Mi hermano y yo éramos, nos sentaban en la vereda cuando se salía a tomar el fresco de la tarde. Teníamos un perro hermoso, un ovejero alemán que se llamaba Jack, que nos cuidaba una barbaridad. El jugar con las cositas simples. Mi mamá, que le gustaba tener una gallinita, las cosas esas muy propias de un pueblito sencillito, pero muchas amistades, mucha gente buena. Estela, una vez leí en una declaración suya relacionado con esta vida que llevaba en Villa Sauce, que usted heredó de su papá la honestidad, y cuenta una anécdota de cuando su papá era jefe de correos, que una vez vino un paisano aledaño al pueblo que lo había querido coimear con una encomienda y su papá lo sacó a rebencazos. Mi papá tenía un concepto moral fortísimo, ¿no? Y un respeto por su trabajo. La oficina del correo estaba adelante, la casa era atrás, una casa sencilla, tipo chorizo. ¿Te imaginas que no había agua corriente, no había gas, nada? Yo recuerdo, mamá cocinaba con carbón, porque no había otros elementos. Estamos hablando de 70 y pico de años atrás, y no había, en realidad, poco adelanto, ¿no? Era sagrado su trabajo. A nosotros nos hubiese encantado cuando éramos chicos ir a jugar en ese lugar donde había sellos, donde había estampillas, donde había muchos papeles para trabajar, pero estaba prohibidísimo. Eso él lo cerraba herméticamente, ahí no entrábamos. Y cuando se mandaban, por ejemplo, a Caja Nacional de Ahorro Postal, que existía entonces con esa libretita para poner estampillas, que nos enseñaron a ahorrar
por un hábito más que nada, él esos cuadernos que recibía, celosamente los repartía a las escuelas, jamás nos iba a dar uno a nosotros, si venían lápices y esas cosas que a veces solían mandar. Y era también muy, muy escrupuloso con su cumplimiento del deber. Entonces, claro, un paisano le vino a decir, pobre, yo pienso que inocentemente, de que hiciera la vista gorda, que lo que él mandaba ahí adentro no era lo que decía, era otra cosa en esa encomienda. Y bueno, en el campo se usaban los rebenques, porque teníamos un sulky con caballo, con los que salíamos los domingos nos invitaban a asados, y lo corrió. La visión que tengo es esa, el pobre hombre corriendo y mi papá insultándolo porque lo había querido coimear. Y eso uno lo aprende. Y mira, yo después fui maestra, y digo por la relación de la ofrenda, ¿no? Yo rogaba a mis alumnos que no me traigan regalos, y si me traían algo del día del maestro, era una flor, para mí era lo mejor. Y si la habían arrancado de su jardín, más todavía. Porque primero eran muy humildes, y segundo, no se trabaja, no se hacen las cosas para recibir regalos. Hay regalos bien intencionados y por supuesto se aceptan, pero hay otros regalos que son como que te recompenso por, o si me haces tal cosa ¿no? Y eso para mí, habiéndolo vivido y ya por una formación, es una ofensa terrible. La escucho hablar con tanto cariño y con tanta nostalgia de Villa Sauce, de la misma manera que la escucho hablar de su barrio acá en la Ciudad de La Plata, que es el barrio Tolosa. ¿Cuándo se viene definitivamente a radicar acá a Tolosa? Bueno, después de Villa Sauce pasamos por varios otros pueblitos de la provincia de Buenos Aires, unos mejores que otros, porque siempre papá. Volvíamos a la capital federal, papá trabajaba en el Correo Central en ese tiempo, yo concurría a las escuelas de Capital Federal, mi familia vivía en Flores siempre, y estuvimos en Saldungaray, que estaba cerca de Sierra de la Ventana, también un pueblito hermoso, tengo gratísimos recuerdos, y después de vuelta a Capital, vuelta a salir General Conesa, cerca de acá de San Clemente del Tuyú, horrible, porque ahí sí realmente era espantosa la vida, ahí sí que era el páramo, y aparte lo engañaron a papá, le dijeron que había escuela secundaria, ya mi hermano estaba empezando a pensar en ir a la secundaria. Yo, digamos, ya por suerte, recuerdo que recalamos en La Plata por un traslado de mi papá al Correo Central, que estaba en el pasaje de Dardo Rocha, y yo tenía 10 años cuando vine a Tolosa, a la calle 3, entre 29 y 30, ahora es 529, y 530 antes era así. Bueno, llegué porque se usaba sombrero, con mi sombrerito, mi tapadito, bien así de una chica como de afuera para el barrio también, así que me lo recuerdan aquellos amigos que de esa barra que formamos, en ese crecimiento de esa edad. La escuela primaria la hice y la terminé en la escuela 31 de Tolosa, también lindísimo lugar, y luego el Misericordia, el secundario, pero en Tolosa formamos una barra de amigos adolescentes. Yo digo, queda tan lejano eso a lo que hoy es los grupos de los chicos de esa edad, 14, 15 años. Éramos un grupo hermoso de muchachos y chicas que estudiábamos en el centro de La Plata, pero vivíamos ahí, y formamos lo que le pusimos por nombre porque había un dibujante famoso, que todavía se lo recuerda, Divito, y pusimos el Club Divito. Y bueno, hacíamos muy de vez en cuando, los bailes eran en carnaval nada más, no nos permitían nuestros padres hacer bailes y bailes y bailes, hoy en día todos los sábados y domingos, no. Hacíamos reuniones, lo que llamamos asaltos, ¿no? En la casa de quien lo pudiera disfrutar y ofrecer, cada uno llevaba algo, y ahí también salían los noviazgos, que de ahí sale mi noviazgo con el que fue mi novio, mi esposo, su único novio. Mi único. Estela, hemos llegado al final del primer bloque, pero que sé que en los otros dos bloques seguimos compartiendo parte
de su historia. A los televidentes les decimos que no se vayan, que ya volvemos con más Estela de Carlotto. Segundo bloque de Detrás del Personaje. Tenemos a Estela Carlotto sentada en nuestro living. Estela, durante el primer bloque hablamos un poquito sobre su infancia. Ahora vamos más a su función como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo se pasa de ser una maestra, como fue usted por vocación, según sus propias palabras, de ser madre de familia a ser un emblema en todo el mundo de defensa de los derechos humanos? Bueno, tenemos que retroceder a los 70, a los años 70, con 4 hijas, 2 mujeres las mayores, los 2 varones, mi esposo con una pequeña industria en La Plata y yo siendo directora de la Escuela 43, y una militancia muy fuerte en todos los jóvenes estudiantes universitarios y también en la secundaria, donde eran opositores al sistema, donde ya se veía la AAA, que era esta organización anticomunista, Alianza Anticomunista Argentina, que empezó la persecución ya visible de los opositores, y luego, bueno, el 24 de marzo del 76, donde se instala una dictadura militar. Nosotros hemos vivido con dictaduras militares. Yo nací con una dictadura militar en el año 30 y crecí con marchitas y siempre era como nada, salvo el 55 que fue atroz y que tampoco hubo una respuesta social de rechazo, de repudio, pero esto jamás estaba esperado. Pero ya nuestras hijas, las militantes, tanto en la universidad como en la secundaria, en ese momento ya las 2 hijas mayores mías eran universitarias, nos advertían que se venían tiempos muy duros, muy difíciles, y nosotros con mucho miedo. Y fuimos aprendiendo en esas charlas familiares, en esas digamos, advertencias que les hacíamos que se cuiden, casi desalentándolas a que dejaran de hacer política estudiantil, nosotros fuimos casi preparándonos. Y bueno, lógicamente en la familia, para hablar de golpes, de masazos de esta dictadura, lo primero fue el 16 de septiembre del 76, cuando desaparecen los chicos de la Noche de los Lápices, donde María Claudia Falcone, que es parte de nuestra familia, es una de las víctimas. Y ahí empieza la persecución para Claudia, mi segunda hija, para Jorge Falcone, su marido entonces, que se tienen que ir, se habían casado muy jovencitos, se tienen que ir de la ciudad. Y Laura sigue su práctica política, ella siempre diciéndonos que no le iba a pasar nada, ella descreía que corría riesgo. Desaparece, el segundo desaparecido es mi esposo, buscándolas a sus hijas, lo secuestran el 1 de agosto del 77 por 25 días, lo liberan, no sé si porque me pidieron un rescate fabuloso y lo di, sí porque le tocó en la vida, pero 25 días después aparece tirado en el Gran Buenos Aires con un deterioro terrible de su salud. Y bueno, se recupera y empezamos también a tratar de que Laura desista, se vaya del país, cosa que no hizo. Y ya las cartas que nos mandaba desde su clandestinidad en Buenos Aires o las llamadas telefónicas se cortaron en el 16 de noviembre del 77. Y ya se nos vino esa presunción terrible de que ella también había corrido la misma suerte. Y ahí empiezo a buscar por segunda vez un desaparecido, porque primero lo busqué a mi esposo. O sea que ya me empecé a preparar a horadar en la nada, en el miedo, en el terror, en el cuidado de los otros hijos, en el disimulo en la escuela, porque yo no podía de ninguna manera decirle a mis maestras qué es lo que me estaba pasando, porque era una cosa tan atroz y además tan incomprensible, que la prensa además decía, bueno, esos padres no cuidaron a sus hijos, son terroristas, los tildaban de todo tipo de delitos, y era casi un secreto, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar el trabajo y no perturbarlo, y buscar.
Y lógicamente, bueno, cuando apareció Guido fue una gran alegría, y para Laura también, porque se sentía un poco responsable. Bueno, cuando ella desaparece vuelvo a repetir todo. Vuelvo a dar dinero, vuelven a pedir un chantaje, vuelvo a golpear las mismas puertas, vuelvo a hablar con un militar, en ese entonces secretario de Videla, el último presidente de facto, Vignone, que hoy está preso por el robo de bebés, pero por otros delitos. ¿Cómo llegó Sheila usted a golpear la puerta a Vignone para reclamar primero por Guido y luego por Laura? Bueno, yo conocí a su hermana Marta, siendo ambas miembros de la Junta de Clasificación, porque la escuela a la que yo comencé, y ahí me presenté a concurso y llegué a ser directora en Bransen, era una escuela nacional, era de las escuelitas llamadas Laínez. Y el Consejo Nacional de Educación me convoca, por allá por el 65, a ser presidenta de la Junta de Clasificación, que estaba acá en La Plata y era donde se sustanciaban todos los concursos, los puntajes, todos los sumarios, todo lo que era el cumplimiento del estatuto del docente. Y ahí la representante gremial era esta señorita Vignone. Para mí era una compañera y visité muchas veces su casa en Castelar y conocí a este señor sin pensar jamás que me iba a unir después una vida tan terrible, acusatoria, ¿no? Porque no es persecución, es acusación de crímenes. A través de su hermana conseguí las audiencias, tanto la primera en su casa en Castelar, como la segunda ya en el Comando en Jefe del Ejército. Respecto a esa segunda entrevista, hay una declaración suya que hace referencia a que la recibió y en el escritorio tiene un arma. Exactamente, fue muy terrible porque yo ya iba destruida prácticamente. Bueno, en el Comando del Jefe sabemos lo que es, eso es un enorme edificio donde me hicieron subir bajo controles de todo tipo, creo que hasta el piso séptimo. Él estaba ahí parado esperándome, pase señora, todo muy nervioso, con un arma, porque la vi, yo le tengo terror, así que me espantó muchísimo. Y bueno, le dije que venía porque tenía otra vez otro conflicto, había desaparecido mi hija Laura, y bueno, se puso muy nervioso, empezó a decir, señora, ve, uno quiere salvarlos, hay lugares donde se los reduzca para la vida normal, estas personas, pero no, se van afuera y nos desprestigian. Bueno, pero yo le digo, mire, yo le voy a pedir que no la maten, que si mi hija para ustedes cometió un delito, la juzguen y la condenen, que nosotros la vamos a esperar. Y ahí se volvió más loco todavía, dijo, usted no me dice eso, pero yo acabo de venir del Uruguay y los tupamaros se fortalecen en las cárceles, nosotros acá no queremos eso, acá hay que hacerlo. O sea, matar. Fue cuando yo le digo, bueno, si ya la mataron, por favor devuelvan el cuerpo, porque no quiero enloquecerme como otras madres a las que yo acompaño, y yo también voy buscando en las tumbas CNN a ver si están los datos de sus hijos. Bueno, me tomó un poco más de datos y él me mandó en una oportunidad a un amigo militar como él, que lo único que hizo fue indagarme más. Acá en este caso no pasó nada. Y nada, yo creo que la vida de Laura ya estaba marcada. Ese bebé que estaba esperando ya tendría dueño, porque la dejaron vivir hasta tener su hijito en cautiverio. Ella estaba embarazada en el momento del secuestro. Al compañero lo mataron enseguida. Y se lo quitaron a las pocas horas de nacer al bebé, un varón. Ella, por una liberada, nos mandó decir que iba a nacer en junio, que si era varón lo iba a llamar Guido como su papá, que yo lo fuera a buscar a la casa cuna y que comía un poquito mejor por estar embarazada. Y bueno, el bebé nació. Yo me enteré mucho después, pero lo empecé a buscar antes de la fecha. Yo empecé a recorrer ya con otras abuelas. Yo ya me había unido a un grupo de mujeres que también como yo eran madres, abuelas, que estaban buscando, que son las abuelas que son mis compañeras de toda la vida, con las que sigo hasta hoy y seguiré hasta que tenga vida, buscando juntas a los nietos, a la verdad y a la justicia. A Laura, 2 meses después la asesinaron. Y me entregaron el cuerpo, nos llamaron para entregarnos el cuerpo de Laura
en Isidro Casanova. Y yo creo que este salvaje que está preso habrá dicho: entréguenselo a la madre después de matarla, porque ella me lo pidió. Leí por ahí que era usted lo tomó como un código de asesino. Claro. Sí, sí, el dejar, entregar, claro, claro, el código de la mafia. El código de la mafia. Hemos llegado al final del segundo bloque. Nosotros seguimos con el programa Detrás del Personaje, hablando un poquito más sobre la vida de Estela de Carlotto y toda esta función que viene desarrollando desde 1989 como presidenta de esta fundación Abuelas de Plaza de Mayo. Seguimos con Detrás del Personaje. De esta manera damos comienzo al tercer bloque. Estela, ¿cómo es la relación con Eve de Bonafini? ¿Qué puntos tienen en común y cuáles son las diferencias que mantienen? Bueno, en realidad todos estos grupos que después fueron denominados derechos humanos, informales, nacimos juntos. Los que éramos de La Plata viajábamos a Buenos Aires para nuestras reuniones clandestinas porque había que cuidarse y elaborar estrategias. Estábamos todos mezclados, algunas esposas, hermanas, hijas, hijos, padres, madres como nosotros, y nosotros abuelas, en esta presencia en la Plaza de Mayo permanente, porque claro, la Casa de Gobierno estaba ahí y había que reclamarle a ellos las noticias donde estaban nuestros hijos, por qué, y el pedido especial de abuelas de los niñitos que iban naciendo no sabíamos dónde. Ahí surge la idea de que las que éramos abuelas teníamos un camino definido, distinto, y que había que hacerlo de manera muy particular. Es una idea premonitora, si se quiere, ¿no? Porque en ese momento pensábamos que pronto íbamos a tener nuestros nietos, pronto iban a volver los hijos. Muy inocentes, muy ingenuas, pensábamos que esa era una realidad, no un plan tan siniestro. Y entonces formamos ese grupo de mujeres que pusimos por nombre Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Enormemente largo, aburrido, pero éramos las que íbamos a la plaza, pañuelo para identificarnos. Entonces ustedes son las abuelas de Plaza de Mayo. Y por supuesto ahí estaban las dirigentes o las primeras del grupo de madres que se conformó, familiares se conformó, otros existían como el CERPAG, la Liga Argentina, bueno, y Eve era una de ellas que viajaba de La Plata para allá, nosotros también nos conocíamos, hemos ido a su casa, ha venido a la casa de otras abuelas y se formó ese grupo consolidado. Lo cual, el nacimiento, el dolor, la angustia, es la misma. Es decir, es una compañera de dolor, una compañera de ruta. Pero en ese camino hay después políticas y estrategias personales de cada grupo, que somos autónomos, independientes y nos manejamos de acuerdo a nuestros propios criterios, estatutos, etc. Y bueno, sabemos todos muy bien que en el 86 Madre se divide por disidencias internas, se forma el grupo de línea fundadora, nosotros tenemos excelente relación con la línea fundadora. Y con la línea de Eve no acordamos porque ella tiene otras filosofías, otras maneras, otros enfoques de la realidad y respetamos y que nos respeten. Estela, ¿cómo fue llevar esta lucha que representaba en un primer momento a la Argentina, a esta lucha al Vaticano y encontrarse con Juan Pablo II? Bueno, el encuentro con el Papa fue un largo pedido, larguísimo pedido por años, que nunca fue satisfecho. Nosotros mandamos por varias vías nuestra carpeta, nuestro dossier, con ese clamor de esos chicos o esas caritas de papá y mamá con ese bebé que no sabíamos qué era, varón, mujer, a quién se parecía. Y se lo mandamos por varias vías. Y alguien nos dijo que lo tenía, pero nunca lo escuchamos al Papa hablar. Pero como somos perseverantes, insistentes, y estas cosas
estos encuentros así son muy trascendentes, no tienen tiempo, no son temporales, hay que hacerlos. En el 98 se presentó la oportunidad, que no fue fácil, pero tuvimos la ayuda de algunos obispos, como Monseñor Carli, Casareto, Laguna, en fin. Ellos canalizaron este pedido, nos esperaron un miércoles, pero hubo alguna mano negra, casi se perturba, casi salimos a hacer un escándalo, porque nos habían hecho ir exclusivamente. Y era con bombos y platillos anunciado esto, porque era el Papa, nos recibía. Bueno, lo cierto es que entramos, en vez de por el lado normal, por el otro, al revés, pero el Papa nos recibió, nos dio su bendición, recibió esa cuarta carpeta. Y bueno, tengo una anécdota porque, claro, uno se emociona frente a una autoridad de un poder, y soy católica. Lo agarré del brazo al Papa, yo lo toqué para decirle por favor. Ahí, bueno, me llamaron la atención que el Papa no se lo toca. No, pero bueno, nos dio muchas veces su bendición porque estaba muy enfermo ya. Pero fue una audiencia más larga que los demás, cortita, la general, pero tuvimos esa, digamos, satisfacción de haber llegado hasta ahí. Y entonces, ¿qué dijo el Papa? Con referencia a los niños, diciendo que ya sabía el drama. Todos oramos por ellos. Bueno, eso me quedó a fuego. Cuando volví a Argentina, le dije a la iglesia, a mi iglesia, que el Papa había dicho que había que orar. Y la oración no es solo palabras, es acción. Estamos esperando todavía que nos ayuden a encontrar los niños. Y en esto es duro decirlo, la iglesia fue parte de la dictadura, colaboró, muchos obispos fueron cómplices por acción o omisión, salvo un grupito honorable, honroso, que no. Y si una vez le contestaron a una abuela desde esa cúpula de la iglesia que no buscara más porque su nietita estaba muy bien, porque habían pagado muy bien por ella, es señal de que saben. Nos gustaría que algún día la iglesia, no interesa cómo, si públicamente o particularmente, nos diga lo que saben, dónde están nuestros nietos. Hemos llegado al final del programa, hemos compartido varios minutos juntos y para terminar me gustaría preguntarle, Estela, ¿cuál sería la primera acción, el primer gesto si llega a encontrar a Guido, su nieto? Bueno, este es el deseo permanente, diario, de cada minuto, segundo de mi vida, encontrarlo. Mientras tanto encontramos otros, hemos encontrado 88, que los disfrutamos, no se imaginan cómo. Esto es para muchos programas más. Pero yo creo que lo voy a mirar porque lo tengo que reconocer de todo lo que yo soñé y pensé en eso real que tengo frente a mí. Y sobre todo, con el gran amor, las ganas de estrecharlo, el respeto de la distancia, porque no sé qué actitud va a tener. Puede ser que él me esté buscando, o puede ser que ni se imagine, o puede ser que ni quiera saber, porque está muy atrapado en la historia mentirosa. Entonces yo tengo que respetar qué paso da él para dar el mío. Y si no da ninguno, esperarlo para cuando sea el tiempo del abrazo. Estela, muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final del programa Detrás del Personaje, hoy con una invitada que para mí forma parte indiscutida, como dije al comienzo, de la historia argentina y la historia mundial de los últimos 30 años. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando esté sentado otro representante, otro personaje de la ciudad de La Plata, conversando y dialogando durante 30 minutos en este programa que hemos denominado Detrás del Personaje. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.